Estas son diversas imágenes con microscopía electrónica que se tiene de estos coronavirus. Acuérdense, ellos producen 5 a 10% de las gripes comunes y corrientes. En Honduras hemos tenido gripes por coronavirus, pero otros tipos de coronavirus. El COVID-19 fue una mutación con un 90% de parecido genético al SARS, inclusive algunos le han nombrado el SARS-2, ¿verdad? Aquí otra vez una microscopía electrónica, por esto el nombre de corona, por las glicoproteínas de la periferia. Aquí otra imagen. Y bueno, en cuanto a la virología, poseen ubicuidad estos virus, perdón. Creo que me vine para acá, ahí estamos. Poseen ubicuidad el 5 al 10% de las respiraciones, de las infecciones de las vías respiratorias superiores, infectan en cualquier época del año, predomina en invierno en los países donde las estaciones están bien marcadas y en nuestro medio sería en la época de lluvias. La transmisión es por contacto directo con secreciones infectadas o con aerosoles. Y vamos a ver, cuando alguien está con COVID-19, estornuda, tose, salen miles de microgotas desde la vía respiratoria del enfermo. Esas microgotas tienen en su núcleo de la microgota el virus. Las de tamaño más pequeño son capaces de entrar hasta la vía aérea de la persona que esté cerca. Y como ya vimos que sus glicoproteínas tienen predilección por los receptores de las células del pulmón, si llegan hasta el pulmón, ahí se hospeda ese virus. Y las gotitas de mayor tamaño, por su peso, caen en las superficies que están cerca y pueden permanecer activas 24 horas y algunas teorías dicen tal vez hasta 2 días activas. Si uno va y toca esa superficie, contamina su mano. Si después con esa mano contaminada toca una mucosa, ojos, nariz, boca, allí va el virus. El virus no es capaz de brincar de un lado a otro, necesita alguien que lo lleve. Y ese alguien puede ser nuestra mano contaminada o puede ser que estemos muy cerca de la persona que tose o estornuda. Por eso las indicaciones de hacer esto, difícilmente con el codo uno se va a tocar la nariz o la boca o el ojo, y también lavarse las manos cada vez que uno toca superficies potencialmente contaminadas. Si uno abre una puerta de un lugar público, no sabe si el que la abrió antes venía de toser y de taparse la boca y la nariz con la mano y después agarró ese picaporte. Por eso se menciona lavado frecuente de manos. O si no hay agua, como estamos ahorita, entonces el gel de alcohol, ¿verdad? Pero de eso vamos a detenernos un poquito más adelante. Las reinfecciones y las coinfecciones son comunes en coronavirus. Infecciones zoonóticas porque están en animales y de los animales al hombre y no dan inmunidad permanente. O sea, alguien podría padecer 2 veces de coronavirus, ¿verdad? Porque no, a lo que se ha visto hasta ahora, es que no hay inmunidad permanente. El diagnóstico usualmente es clínico, puede ser resfriado común, otitis media en niños, neumonía en adultos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica sobreinfectada, neumonía en gente con defensas bajas y en los extremos de la vida, aunque a Dios gracias en niños este nuevo COVID-19 no se ha visto ninguna muerte en todo el mundo en menores de 9 años. Una de las teorías es que todavía en los niños pequeños no se han formado bien los receptores de las células pulmonares por los que tiene predilección la glicoproteína del coronavirus, pero eso es una teoría, ¿verdad?, que faltaría de confirmar. También son capaces de producir infecciones en intestino y diarreas, infecciones en hígado e infecciones a nivel del sistema nervioso central. Estas son otras imágenes del mismo. Los casos en China, bueno, fue una nueva cepa que no se había identificado antes en humanos.
Se reporta al inicio de la epidemia transmisión de humano a humano. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque los virus que se transmiten humano a humano usualmente son más contagiosos, se infectan más fácilmente más número de personas que si fuera solo del animal al humano, ¿verdad? Como en otros casos. Aparentemente este es un virus menos agresivo que MERS y que SARS. ¿Por qué? Se contagia más, pero la gente se muere menos. MERS y SARS tenían mortalidades entre 10 y 30%. De cada 100 infectados, 30 se podían morir. Con este nuevo virus es 2.3% y en publicaciones de hace 3 días ya hablan de 1.8%. O sea que de cada 100 infectados se morirán 2. Por tanto, más contagioso, pero menos letal, ¿verdad? Y lo que hablábamos, que coronavirus produciendo infecciones respiratorias ha habido desde hace muchos años. Se conocen 6 especies de coronavirus que producen enfermedad en humanos. 4 de ellas, estas que están aquí, la 229E, la OC43, la NL63, la HKU1, son prevalentes y producen resfriado común en personas que somos inmunocompetentes. Todos los que se supone que estamos sanos, ¿verdad? Podemos tener resfriado común por coronavirus. Estos 2 coronavirus, los productores de MERS y SARS, de origen zoonótico, se asocian a enfermedad grave y aún con muerte. El COVID-19 se ha visto más contagioso, pero menos letal, ¿verdad?, que el SARS y que el MERS. Cuando aparece un virus nuevo, desde que el mundo es mundo, aparecen virus nuevos cada cierto tiempo, por las mutaciones de los virus que ya existen y por la transmisión de animales a humanos. Entonces, cuando aparece un virus nuevo, si es un virus que casi no da síntomas, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de estas personas no va al hospital, se maneja en la casa, entonces es más difícil que sea detectado por las autoridades sanitarias. Si ese virus produce enfermedades más severas o inclusive la muerte, estas personas sí van a los hospitales, allí son detectados, pueden ser estudiados y entonces el virus es más fácil que sea aislado y que se le encuentre una vacuna, etcétera. Entonces resulta que de repente, si nosotros tenemos un virus como el COVID, que la mayoría es una infección asintomática, por eso es que puede ser un poco más complejo que uno encuentre la vacuna o que encuentre el tratamiento específico, porque es la menor cantidad de casos la que fallece y la que puede ser estudiada. Muchos de estos casos permanecen en la casa inclusive sin síntomas. Se ha demostrado algunos contactos de casos activos en donde no hay síntomas, pero tienen la prueba positiva, ¿verdad? Ok, la mayoría de los casos, más del 80%, son cuadros respiratorios leves. Hay una minoría que desarrolla insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, choque séptico, necesidad de cuidados intensivos o de ventilación mecánica invasiva. La mortalidad está relacionada en pacientes con defensas bajas o con otras enfermedades, diabetes, cardiopatías, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica. ¿En quién debemos considerar que está infectado o enfermo de COVID-19? En pacientes que tienen fiebre y o síntomas de afección del tracto respiratorio inferior, que vive o ha viajado en los últimos 14 días a Wuhan, China, o que ha tenido contacto cercano reciente con un caso confirmado o sospechoso, porque actualmente la mayor cantidad de casos se está dando fuera de China. Los países que más están teniendo casos activos, Italia, Irán, Corea del Sur, ¿verdad? Tienen más casos activos que se están infectando hoy que la misma China continental, ¿verdad? Esta es la forma como China maneja los pacientes. Si el paciente va a ser transportado, al paciente se le pone mascarilla, bata, y las mascarillas, las batas, la protección de ojos es
para las personas que están en contacto a menos de 1 metro de los pacientes. Así que si se acabaron las mascarillas aquí, no nos preocupemos, porque la mascarilla, la N95, que es la que detiene el 95% de las partículas, la ocupa el médico que va a manejar al paciente, la ocupa el paciente para evitar que disemine el virus, y si está en la casa, lo ocupa el cuidador de ese paciente, no cualquier persona para ir a la calle, ¿verdad? No la necesita. Vamos a seguir. Coronavirus. ¿Cuáles fueron los síntomas? Al principio de la enfermedad, los 41 pacientes de que hablamos, ¿qué tenían? Aquí está: fiebre, tos, dolores musculares, fatiga, esputo 28%, dolor de cabeza 8%, hemoptisis o esputo con sangre, diarrea solo un 3%, el linfocito bajo 63%, el 100% neumonía. ¿Por qué? Porque el estudio era hecho en los 41 pacientes que estaban internos por neumonía, por tanto el 100% tenía neumonía. ¿Y qué complicaciones tuvieron? Tuvieron síndrome de distrés respiratorio del adulto el 29%, tuvo anemia el 15%, falla cardíaca el 12%, infecciones secundarias el 10%, el 32% ingresó a UCI, y en esta población el fallecimiento fue 15%. La tasa de fallecimiento depende de los denominadores. Si yo pongo en el denominador todos los 80,000 casos que han habido de coronavirus, la mortalidad es 2.3. Si yo pongo en el denominador solo los que les da neumonía, que son el 20%, la mortalidad es el 15 o el 13. Y si yo pongo en el denominador solo aquellos que están en cuidados intensivos, la mortalidad es 50. Entonces depende de qué población estoy hablando para decir la mortalidad. Pero en general, los 80,000 y pico de casos, ya más de 90,000 casos, solo 2.3% de mortalidad. ¿Qué es lo de las conclusiones que está teniendo la OMS? Dice: el virus se está transmitiendo entre personas con un ritmo reproductivo de 1.4 a 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un virus nuevo y tengo un ritmo reproductivo de 1, significa que una persona es capaz de transmitirle solo a otra persona. Esas son las epidemias más fáciles de detener. Cuando tienen un ritmo reproductivo mayor de 1, significa, en este caso, entre 1.4 y 2.5, que cada caso con COVID puede transmitir a 2 o 3 personas más la epidemia. Por tanto, estas son las que se diseminan más rápido, ¿verdad? Y vamos a ver que el 20% de los casos puede presentar síntomas graves, la letalidad registrada es 2.3%, el riesgo de transmisión en China muy alto, el resto del mundo alto. Hasta ahora no se sabe la fuente de infección, se sospecha un reservorio animal, y la OMS recomienda a los países vigilancia activa, detección temprana, aislamiento y manejo de casos. Pruebas de laboratorio para diagnosticar esto. ¿Qué se hace? Lo ideal es la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real. Es una prueba molecular que detecta el material genético. Se puede hacer en el laboratorio de virología de la Secretaría de Salud. De ese tipo de pruebas lo hacen también en el laboratorio de virología de la Universidad Nacional Autónoma, y algunos laboratorios privados también pueden hacer esas pruebas moleculares. Pero la prueba del COVID-19 hasta el día de hoy solo la tiene el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, donadas las pruebas por la Organización Panamericana de la Salud, que también mandó a entrenar un personal a México para la realización de la prueba del COVID-19. Entonces, también se puede diagnosticar por microscopía electrónica de tejidos infectados, vimos las fotos, por toma de hemocultivos, idealmente en el laboratorio, buscando otros patógenos. Este es un aspecto importante.
Hace poco hubo una publicación también de más de 131 pacientes hospitalizados en un hospital en Wuhan, y luego hace menos de una semana salió la publicación de más de 1000 pacientes en 55 hospitales en todo China. ¿Qué se pudo ver? Que los que se mueren, la mayoría, alrededor del 7º día después que entraron a cuidados intensivos, se infectaron de otros gérmenes, de bacterias, y al final los pudo terminar matando esa infección agregada. Entonces uno como médico tiene que estar alerta con eso y buscarle otros patógenos para manejarlos, porque si entró por una neumonía por coronavirus, pero le dio infección por una bacteria como Staphylococcus aureus, entonces usted puede manejar el estafilococo y esa paciente o ese paciente tendrá más chance de sobrevivir. Entonces, esos hemocultivos son para tratar de detectar estos otros patógenos. Identificar también si hay otros patógenos en las secreciones virales de la vía aérea. Por ejemplo, influenza. Una persona puede tener COVID y tener influenza, o dengue y COVID, porque en nuestro país tenemos una epidemia de dengue. Y si tiene dengue, COVID y diabetes, y si tiene dengue, COVID y le dio un infarto de miocardio hace 6 meses, entonces vamos de caso a caso. Le da uno de los estudiantes sanos completamente, tendrá más chance que el señor de 80 años, infartado, diabético, hipertenso y con COVID-19, ¿verdad? Entonces vamos de paciente a paciente, ¿verdad? Este es el virus, aquí, todo donde están las flechas. Ahí está el virus en medio de una muestra de material de vía respiratoria. El manejo inicial, ¿en qué se basa? Está basado en identificación temprana de los casos. Una vez que se identifica, se aísla. ¿A dónde? Si solo es gripe, en la casa. Y si es neumonía complicada, en el hospital. Entonces dependerá dónde, pero aislarlo, ya sea en la casa o en el hospital. Y tienen que tomarse medidas de control de infecciones. Al tener un caso sospechoso, el CDC de Estados Unidos recomienda toma de muestras para pruebas moleculares por exudado nasofaringio, esputo, aspirado traqueal y enviarlo a un laboratorio certificado. En Honduras, ¿cuál sería ese laboratorio certificado? El Laboratorio Nacional de Virología. La OPS le donó 80 muestras. Con la señora que venía, recuerdan, de Asia y todo el problema en el traslado al tórax, ahí se gastaron 2 pruebas, quedaron 78. En otro caso, que de un señor que venía de Europa, que también se le hizo otra prueba, quedaron 77. Pero la OPS ha dicho que va a hacer envío de nuevas pruebas, ¿verdad?, para que el país pueda tener más pruebas. Y necesitamos tener medidas de control de infecciones, ¿verdad?, de inmediato, que vamos a ver después. ¿Cómo se maneja en la casa? La gran mayoría va a ser en la casa. Ya vimos, el 80% es una gripe común y corriente, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos manejar en la casa? No debe salir de su casa, excepto si va a consulta. Y si va a consulta, avísele al médico con el que va a ir y al hospital donde va a ir, para que la gente tome las medidas de precaución. No le caiga de repente, no se vaya en bus, porque todos los demás que van en el bus, cuando la persona estornude o tosa, si no hace esto, los del bus se podrán contagiar. Entonces váyase en un taxi, y el chofer del taxi, pues no sé, será menos problemático que todos los demás pasajeros del bus, ¿verdad? Ok, o que lo lleve un familiar en el carro, ¿verdad? Y el familiar, ahí sí, el familiar con N95, y ahí sí, dele al taxista una N95 para que lo lleve, ¿verdad?, si va a trasladarse. En la casa, habitación privada, con nuestro 60% de pobreza y 40 y pico % de pobreza extrema, esto puede ser un lujo, ¿verdad?
Ok, no le puede dar una habitación solo al paciente, pues entonces por lo menos que no comparta la cama, que haya al menos 1 metro de distancia con las otras personas en esa habitación. El uso de mascarilla, ahí sí, al paciente, para que cuando tosa y estornude no riegue las gotitas por toda la habitación, ¿verdad? Que vamos a también la etiqueta de tos. ¿Qué es eso de etiqueta de tos? Que cuando uno tose o estornuda, algunas personas no se ponen ni las manos, otras se ponen las manos. Perdón. Si se pone la mano, si se pone la mano, tiene que lavarse esa mano después. O use pañuelitos descartables y después no lo tire al suelo, porque va a quedar contaminado el suelo. Échelo en una bolsita y después la bolsita la destruye, ¿verdad? La bota. ¿En dónde? Debería ser en un recipiente especial, y todos los desperdicios del paciente y ese recipiente deberían de quemarse idealmente, ¿verdad?, para evitar transmisión. Entonces, si yo toso o estornudo y tengo gripe, debo hacer esto. Idealmente, ¿verdad? No esto. Porque si uno se tapa con la mano y después con la mano le doy la mano a todos ustedes, o toco esto, o agarro esto y después otra persona lo agarra, ahí va la gotita infectada y allí va la transmisión. A eso se le ha conocido como etiqueta de tos. Lavado estricto de manos. El que va a cuidar al paciente en la casa tiene que estarse lavando las manos a cada momento. Se aconseja que se designe una sola persona. ¿Por qué? Porque si toda la familia, hasta los más chiquitos, van a estar entrando donde esté el paciente, se van a poder contagiar todos. Y si es una sola persona, pues esa es una sola persona la que podría tener el riesgo. Pero ahí sí la persona que va a cuidar deberá ponerse mascarilla, idealmente guantes, y lavarse las manos cada vez que atienda al enfermo, al familiar enfermo. No compartir utensilios de cocina o platos, todo lo que se ocupa para comer, toallas, sábanas, etcétera. Las toallas, las sábanas, la ropa del paciente se lava en agua con Clorox, a solución que puede ser de 0.5% o 0.05. Una copa de Clorox en 1 galón de agua puede ser suficiente para lavar la ropa del paciente. Soluciones de Clorox a 0.05% puede servir para limpiar superficies. ¿Y cómo las hacemos? Una copita de cloro por 99 copas de agua, y con esa solución puede estar uno limpiando las mesas, las sillas, todo lo que está alrededor del paciente y en la casa. Y además, si el paciente vomita, le da diarrea y defeca, usted pone las soluciones de cloro al 0.5, que eso es una copa de cloro en 19 de agua, lo pone sobre el vómito o sobre la defecación, y ese Clorox, a esa dilución, podrá destruir el virus. Esas son cosas prácticas que se van a poder hacer en la casa, ¿verdad? Porque ya vimos que la mayoría es en la casa. No tocarse ojos, nariz y boca con manos sucias, monitorizar los síntomas y empeoramiento. ¿Qué empeoramiento? Si el paciente empieza a decir que le duele mucho el pecho para respirar, que siente que le falta el aire, que tiene una sensación de falta de aire, que le dificulta respirar, y sobre todo, si se empieza a poner acrocianótico, que es eso, los dedos de las manos, la boca un poco morada, ahí sí, al hospital. Esos son los síntomas de neumonía y de distrés respiratorio del adulto, que esos son los pacientes que tienen que ir a UCI y hospitalizarse. Es una minoría, pero el problema nuestro como Honduras, ¿cuál es? Que esa minoría tendría que ir a una unidad de aislamiento o a una cama de UCI. No tenemos suficientes y las pocas que tenemos ya están ocupadas. Entonces, ¿qué tiempo nos está dando la epidemia? El tiempo de prepararnos con más de eso, más camas de UCI, más ventiladores mecánicos, más unidades de aislamiento.
tener la ropa de protección que vimos ahí en las fotos, cómo se manejan los pacientes, mascarillas N95, ¿verdad? Para manejar a esa minoría. A nivel personal, ¿qué recomienda la OMS? Evitar contacto cercano con personas con infecciones respiratorias, lavado de manos frecuente, especialmente después de contacto con personas enfermas o su entorno, evitar contacto no protegido con animales silvestres o granjas, las personas con infecciones respiratorias mantener la etiqueta de tos, eso es mantenerse a más de 1 metro o 1,5 metros de distancia de los demás. Se ha visto que después de 1,5 metros, ya 2, 3 metros de distancia, no lo alcanzan a uno las gotitas pequeñas que son infectantes. Estornudar cubriéndose con el antebrazo, papel descartable y lavarse las manos. En los hospitales se deben reforzar las medidas estándar de control de infecciones, sobre todo en la sala de emergencia. Se ha mencionado que en temperaturas altas, con mucho calor, eso podría disminuir la velocidad de división del virus, pero no significa exactamente que los lugares muy calurosos como Nacaome, se puede referir a temperaturas mucho mayores manejadas en laboratorios o manejadas en otras circunstancias. Sin embargo, habría que ver. De repente, y las temperaturas de nuestros países pudieran lograr que disminuyera un poco la velocidad de transmisión. Sin embargo, eso sería una hipótesis, no es nada confirmado, ¿verdad? Nada probado. ¿Cuánto tiempo tenemos para que el virus llegue? Está en Chiapas. Hay un caso confirmado en Chiapas. Ese es el caso de la ruta de los migrantes, ¿verdad? La migración ilegal. Entonces, ¿quién va a controlar a los migrantes ilegales? Porque en los aeropuertos, en los puertos marítimos y terrestres, hay personal de la Organización Sanitaria Internacional revisando los pasajeros que vienen en avión o en barco. Pero la ruta de los migrantes ilegales, si pasan por Chiapas, donde ya hay casos confirmados, no sabemos si va a haber alguna manera de controlar ese tipo de migración. Es probable que ese sea el lugar por donde pueda entrar el virus, ¿verdad? No sabemos. Sabemos que es cuestión de tiempo. Si lo tiene México, si lo tiene Dominicana, si lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil, Estados Unidos, Canadá, ¿cuánta gente viaja de esos países a Honduras y de Honduras a esos países? Entonces es cuestión de tiempo. Los virus no conocen fronteras ni sacan pasaporte. Entonces nosotros ahí sabemos que eso es cuestión de tiempo. ¿Qué pasa si aparecen 2, 3 casos aquí en la universidad pedagógica o allá en la autónoma o en cualquier universidad? En primer lugar, una vez que se confirme el primer caso en Honduras, las personas que les dé gripe, por leve que sea, no deben venir a clases ni deben venir a trabajar. El Seguro Social tendrá que ver en eso, porque no faltará un vivo que diga tengo gripe y me quedo en la casa descansando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrá que pasar? El Seguro Social tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque tendrá que darle incapacidad y buscar un mecanismo, ¿verdad?, que no desborde al seguro tampoco. Y es lo mejor para evitar contagio, pero resulta que ya vino y tosió y estornudó un montón y le demuestra después el coronavirus. Todas las personas de esa aula tendrán que ser consideradas contactos cercanos. ¿Qué quiere decir eso? Observación por 14 días y prueba, hacer la prueba de laboratorio y vigilar si en los 14 días hace o no hace síntomas. ¿Por qué 14 días? Porque es el periodo de incubación. El periodo de incubación es 2 a 14 días. Sin embargo, ya hubo una publicación de China de un caso que el periodo de incubación fue 27 días y otro caso que fue 21 días. Sin embargo, la OMS dijo no es suficiente como para que cambiemos nuestra definición de periodo de incubación. El periodo de incubación oficial sigue siendo hasta 14 días. Eso tiene implicaciones que ese es el número de días que vamos a observar a los casos sospechosos. ¿Qué haría con los demás alumnos? Quédese en su casa, no venga,
reporte si le da gripe, porque entonces habrá que avisarle a salud para que le haga las pruebas, y mientras tanto es un contacto cercano de un caso positivo y debe de tener cuarentena, la cuarentena de los 14 días. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que están viendo los países? Esto afecta económicamente a cualquier país. Imagínense en una fábrica. Hay fábricas en China que solo trabaja el 15% de los empleados, el resto está enfermo, o solo trabaja el 20% y la producción disminuye. Y eso ya ha impactado a las grandes potencias. ¿Por qué? Porque China produce mucha materia prima tecnológica de las grandes empresas, las grandes compañías en el mundo. Y si esas fábricas que producen la materia prima tecnológica están trabajando a un 15%, la repercusión está en aquellos que ocupan esa materia prima para producir la tecnología. Entonces, esto ya se está viendo que puede provocar un cierto tipo de recesión económica en países grandes, no digamos en países como nosotros, que somos mucho más débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevención, prevención, prevención y prevención. Porque mentira que vamos a construir un hospital en 10 días, ¿verdad? Entonces, tenemos que prevenir, ¿verdad? ¿Y cómo prevenir? Ya lo dijimos. Nos sentimos mal, nos sentimos con gripe, quedémonos en la casa. Reportémonos. Ya vimos cómo manejarlo en la casa, ya vimos lo del lavado de manos. No nos dé miedo si ya no hay mascarillas, la ocupa el paciente y el cuidador del paciente, no la ocupamos los demás. Mantengámonos alejados del que está tosiendo y estornudando a más de 1 metro. Hubo una pregunta el otro día de, ¿tendremos que cancelar los conciertos, los partidos de fútbol? Ahorita no hay ninguna razón para hacerlo. Después dependerá de qué tanto se disemina para que uno pueda tomar la decisión. El manejo a nivel de país, una vez que se confirman los casos, se tiene que explicar a la población lo que estábamos hablando de mantenerse alejado de las personas con síntomas respiratorios a más de 1,5 metros, cómo manejarlo en la casa, lavado constante de manos después de tocar superficies de uso público. También va a ser importante enseñarle a no saludar de beso, no saludar dándose la mano ni de abrazo, sino que puede ser solo un saludo con la mano, ¿verdad? Y ya, sin acercarse mucho. Y el paciente, el que se sienta mal, el que le da fiebre y está con gripe, no use el transporte público, va a infectar a todos los que vayan en el bus, no vaya al colegio, a la universidad, a la escuela, idealmente no vaya al trabajo, ¿verdad? Para que no tenga problemas laborales habrá que idear un mecanismo, porque también, como les decía, no faltará el vivo que diga tengo gripe y se quede descansando en la casa, ¿verdad? Buscar un mecanismo de confirmarlo, ¿verdad? Entonces, eso a nivel de país. Y además tendrá que tener suficientes mascarillas N95 en los hospitales, suficientes trajes de protección personal. El 40% de los pacientes que se ingresaban con neumonía en China eran enfermeras o médicos que estaban cuidando a los pacientes en los hospitales. Entonces a nosotros aquí se nos enferma el 40% de enfermeras y médicos, y quién va a atender a los que lleguen, ¿verdad? Entonces se tiene que tener el equipo necesario para poder dar la atención. A nivel de la persona, ya está con gripe, no hay ningún antiviral específico ahorita contra COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Le da fiebre, se le da acetaminofén. Si le da diarrea, le da vómito, se puede deshidratar, se le hidrata. Líquidos orales abundantes. Si ya está interno con neumonía en cuidados intensivos, ahí se han probado varias cosas. Se ha probado alguno de los antivirales que se usan en VIH-Sida, porque se usaron en una época en MERS y en SARS y funcionaron medianamente. Se ha usado cloroquina, que es un antimalárico, al que actualmente se le ha encontrado propiedades antivirales, y que se usó en SARS y que tuvo una respuesta más o menos aceptable. También se ha usado en estos pacientes en China.
Hay un antiviral que se está investigando también, que se llama Remdesivir, que funcionó un poco en SARS, no se sabe si va a funcionar en COVID. Se ha usado también Oseltamivir, que es un antiviral que funciona en influenza, para ver si tiene algún tipo de efecto en esto. Y en los pacientes que están muy graves se usa todo eso junto, viendo a ver si algo le puede ayudar. Además, detectando a ver si le dan otras infecciones, si se infecta de bacterias, además de el COVID, entonces manejar esas bacterias, ¿verdad? Para darle más chance de vida, controlarle el azúcar, si llegó con el azúcar alterada, controlarle la presión, manejo de sostén. Ya no puede respirar por él mismo, se conecta a un ventilador mecánico que respire por él mientras la infección del virus pasa. Ese es el tipo de cosas. Hay preguntas como que debo de tomar jugo de naranja, vitamina C, debo de usar algunos inmunomoduladores. Yo creo que se pueden usar para prevenir, para elevar un poco la inmunidad celular. ¿Qué es lo que hace eso? Eleva temporalmente el conteo de células CD4, por ejemplo. ¿Para qué sirven esas células? Son las que destruyen a los virus, las que actúan como un antiviral natural. Entonces, si alguien sabe que tiene una condición predisponente a complicarse, si tiene más de 70 años de edad, y si es además diabético, hipertenso, cardiópata, bueno, yo no le veo problema que tome un inmunomodulador. Nosotros le llamamos inmunomoduladores a eso. No hay nada científico que demuestra que funciona, pero tampoco nada que diga que no funciona. Si lo hace sentirse mejor, tómese la vitamina C y veamos qué pasa. El ácido glicirricínico que está en algunos compuestos, ¿verdad? Se puede usar, pero no por eso deje las medidas de prevención. Lo que de verdad lo puede proteger son esas medidas de prevención de que hablamos, ¿verdad?